tipo resumen de lo que deberíamos ver, ¿ya? Pero hoy día, como es día de taller, la idea es trabajar con algunas aplicaciones, ¿ya? Trabajar con algunos ejercicios. Y para eso voy a hacer una muy breve introducción ya del tema de las aplicaciones y ustedes, la idea es que ustedes vayan trabajando ahí con los ejercicios y traten de resolverlo lo mejor posible. Les doy las soluciones, por supuesto. ¿Ya? Entonces, la primera aplicación de la definición de integral que tenemos nosotros, en esta integral definida, es poder calcular áreas, áreas de regiones que son un poquito más, como decirlo, generales en el plano, ¿ya? Que no son las típicas áreas como los cuadrados, triángulos, trapecios o polígonos de algún tipo o circunferencia, etcétera, ¿ya? Sino que son áreas un poquito más irregulares. Como se fijan ahí en el dibujo, es un área un poquito más abstracta, ¿cierto? Entonces, una de las aplicaciones es trabajar con ese tipo de regiones en el plano. Y la primera observación, que les va a parecer súper obvia, pero la tengo que hacer porque bueno, es mi deber, digamos, pero les va a parecer bastante evidente, es que el área de estas dos regiones es la misma, ¿cierto? O sea, el área de las dos regiones es la misma, se supone que es el mismo dibujo, ¿ya? Independiente de la posición en la que estén ambas regiones, ¿cierto? Ambos dibujos. No está un poquito más abajo en el eje, si nos fijamos en el lado derecho, parte del dibujo está en la parte negativa, ¿cierto? Bajo el eje X, en la parte negativa. Y la otra parte del dibujo está sobre la parte positiva del eje. Y el otro dibujo, el de la izquierda, está totalmente sobre el eje X, o sea, totalmente en el cuadrante o los cuadrantes positivos del valor Y, de la altura. Pero independiente de eso, son los mismos dibujos, por lo tanto sus áreas deberían coincidir, ¿ya? Eso es un axioma que ocupan mucho los estadísticos cuando estudian probabilidades, ¿ya? Que es el axioma de la medida, que dice que dos conjuntos congruentes, es decir, que son exactamente iguales pero están en distintas posiciones, tienen que tener la misma medida, ¿cierto? La misma área. ¿No? Es uno de los axiomas básicos, es algo que prácticamente es una ley. Entonces, con eso en mente, la idea es que podamos calcular áreas de figuras en cualquier posición, ¿cierto? Que estén más abajo del eje, sobre el eje, estén trasladadas hacia la izquierda, a la derecha, como sea, ¿ya? El área al final es invariante bajo traslaciones o cualquier tipo de traslación, sea vertical o horizontal, ¿ya? Eso es, digamos, hay que tenerlo en mente. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar nosotros nuestras integrales para calcular áreas? Fíjense que voy a rayar un poquito porque quiero que se fijen cuál sería el área de la región que está bajo la curva G. Aquí arriba hay una curva G. Voy a enmarcarla un poco solamente para hacer notar la función. Ahí la enmarqué en azul. Y aquí abajo hay una curva F. Son dos funciones que describen estos datos, digamos, este conjunto de datos. Yo puedo calcular, ya con mi definición, con la que hemos estado trabajando en clase, puedo calcular el área bajo la curva G, ¿cierto? Todo el área. Incluye todo eso que está abajo, más todo lo que está aquí arriba, ¿cierto? No hay problema. Eso lo puedo hacer, ¿ya? Yo definí mi integral definida, valga la redundancia, que me indica que cuando la función g es no negativa, o sea que está sobre el eje x, yo puedo calcular el área bajo la curva mediante esta integral definida que hicimos mediante sumas de Riemann, ¿cierto? Entonces, eso ya no es un problema. Ya puedo calcularlo, hipotéticamente. Por supuesto que necesito la función g para hacer ese cálculo, pero ya puedo hacerlo. Y además, yo puedo hacer también el cálculo del área bajo la función f, ¿cierto? Simplemente utilizo mi definición de integral definida, valga la redundancia, y calculo esa parte en azul, esa parte achurada. ¿Qué operación debería hacer yo para obtener el área que está en gris? ¿Cuál creen ustedes que es la operación entonces que hay que hacer para obtener el área? Esa que está gris, del objeto de la región. La suma de las dos. Pero si, fíjate, si suman las dos, va a estar sumando la región azul más toda la región roja, que Ah, incluye. claro.
Pero es por ahí. ¿Qué habría que hacer? Restar esos dos. Claro. Claro, hacer la resta. ¿Ya? Justamente. Entonces ahí obtenemos el área de la región que está entre las dos curvas. ¿Se fijan? Y el área de la región que está a la derecha es exactamente la misma. Entonces yo también la puedo expresar como la resta de las dos integrales finalmente. Independiente que al lado derecho haya una parte de f que sea negativa, no importa, porque las regiones son iguales y por lo tanto sus áreas deben ser iguales. ¿Ya? Ese es un axioma de invariancia del área o de la medida. Entonces, en resumen, yo tengo dos funciones que son integrables. Ustedes saben que integrables puede ser continua a trozos, ¿cierto? Se puede cortar en algunos puntos y no ser continua siempre, pero ser continua en ciertos intervalos. Y suponiendo que f es menor o igual que g, súper importante porque lo vamos a generalizar. ¿Qué significa que f sea menor que g? Que gráficamente la función g está sobre la función f, ¿cierto? La función g acá y la función f está más abajo. Eso significa gráficamente que f es menor o igual que g, es decir, que las imágenes de f son valores más pequeños que las imágenes de g. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. G de x es menor o igual que g de x. En esas condiciones, calcular el área entre ambas curvas es simplemente calcular la integral de la diferencia entre las funciones. ¿Por qué? Porque esa integral que está acá es igual a la integral de la diferencia. ¿Cómo se llama esa propiedad? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero le hemos puesto linealidad. Es decir, que la integral respeta la suma, ¿cierto? Respeta el producto por escalares, las combinaciones lineales en general. ¿Ya? Entonces voy a recordarla aquí al ladito. Recordar que la integral de un escalar por una función más otro escalar por una función, es decir, una combinación lineal, en el contexto de su curso con el profe González, sería alfa por la integral de f más el escalar o número beta por la integral de g. Ya se produce una linealidad ahí. ¿Ya? No sé hasta qué punto han visto en álgebra lineal, entonces no quiero hablar tanto en el idioma de álgebra lineal. No sé en qué irán en este momento. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que están viendo ahora? Como para tener una idea de... Combinación lineal y esas cosas, de transformación lineal. Esas cosas. Perdón, ¿qué más? Aparte de la combinación lineal. Transformaciones lineares, diagonalización, todas esas cosas. Ya. Bueno, la integral es una transformación lineal sobre el espacio vectorial de las funciones integrables. O sea, las funciones que son continua a trozo. ¿Se fijan? ¿Por qué es una transformación lineal la integral? Porque separa combinaciones lineales. ¿Ya? Respeta las operaciones del espacio vectorial. Entonces, esta propiedad se llama propiedad de linealidad y es súper importante porque si no fuera por esta propiedad habrían demasiados cálculos complejos todavía en el ámbito de las integrales. Habrían cosas que prácticamente no se podrían integrar. Así que es una súper ayuda. Y ese menos no es otra cosa que una suma, ¿cierto? Es una suma con un inverso. Por lo tanto, la podemos separar también. ¿Ya? Podemos separar esa resta en dos integrales. Por lo tanto, en realidad, nuestro concepto geométrico lo podemos escribir como una integral de la diferencia entre dos funciones. Y eso es muy bueno para nosotros porque simplifica los problemas. Esta sería como nuestra primera aplicación. Se ve sencilla, ¿cierto? Podríamos aplicarla un poquito en un ejercicio. Entonces me gustaría que intentaran resolver este problemita. Yo les doy la solución de inmediato, por supuesto, en unos minutos. Me gustaría darle algunos minutos para que ustedes trabajen, como el día de taller. La idea es calcular el área que está en la sección celeste, o sea, todo eso que está, la región que está celeste, ¿ya? Que está achurada. Calcular esa región, esa área. Fíjense que no es un área común, ¿cierto? No es un triángulo, no es una circunferencia, es una región un poquito extraña, pero podemos aplicar la integración en este caso para calcular el área. Entonces, hay que identificar qué función está más arriba, cuál está más abajo, ¿cierto? Aplicar esta fórmula del área, que les voy a dejar ahí también si quieren la dejamos en pantalla, la voy a escribir aquí al ladito. Para recordar, el área es la integral de a hasta b, es decir, los límites de integración del intervalo,
de g de x menos f de x, donde hay que recordar que g es más grande que f, ¿cierto? Entonces me gustaría que ustedes intentaran calcular en unos minutos. Yo les doy unos, qué sé yo, 10 minutitos para intentar calcular esa área, y ustedes me van relatando los problemas que tuvieron en el intento o lo que vaya surgiendo. Entonces los dejo 10 minutos trabajar, y yo les doy la respuesta en 10 minutitos. ¿Me silenciaron un poquito? Lo otro, perdón, no sé si se acuerdan de la aditividad del dominio, la voy a escribir aquí también como propiedad, porque puede que no se acuerdan, ¿ya? Una es la linealidad, ¿cierto? Que teníamos de la clase anterior, y vimos otra propiedad que decía, vamos a ponerle aquí aditividad del dominio, que decía que la integral de a hasta b de una cierta función era igual a la integral de a hasta c de la función, más la integral de c hasta b de la función. Es decir, que podían partir el dominio en dos partes y calcular la integral sobre cada intervalo, y por supuesto que pueden partirlo en 3, 4 o las veces que ustedes estimen conveniente. Esa propiedad ahí también se... Eso, ese era el otro detalle que te quería mencionar. Entonces en unos minutos más yo les doy el resultado si es que no lo han logrado obtener.
¿Cómo van? ¿Cómo les fue? ¿Algún avance? Bueno, se dieron cuenta que hay que dividir ahí, ¿cierto? Y donde voy haciendo la línea amarilla. Voy a hacerla con rojo mejor para que se vea. Ahí. Dos partes. Porque si se fijan, la función que está arriba es una función por tramo. Primero vale x y después vale 1. Entonces son dos fórmulas distintas, ya, para la misma función, dependiendo del intervalo de definición. Ya sea entre 0 y 1, o entre 1 y 2, ¿cierto? Entonces, realmente hay que hacer una división. No sé si alguien logró avanzar un poco, abordar el problema un poquito. ¿Por qué esa es una división? Porque fíjate que la manera en que tenemos de calcular área entre curvas es restar dos funciones que están previamente comparadas. ¿Qué significa? Que una de las funciones es más grande que la otra, ¿cierto? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a restar la función que está abajo, f, se la vamos a restar a la función g que está arriba, hay que definir bien cuál es la función g. Por ejemplo, la función g aquí vale x, pero aquí cambia su definición. Aquí vale 1. Entonces, ¿cómo hacemos esa diferencia? Si resulta que la función g tiene dos fórmulas distintas. Tiene dos formas distintas. Entonces es necesario dividir justo en el punto donde la función g cambia su definición. Porque si no, ¿cómo hacen la resta g menos f? Ese es el problema. Directamente sería muy difícil, porque si queremos calcular el área completa sería la integral entre 0 y 2, ¿cierto? Que es el intervalo que abarca toda la región. De la función g menos la función f. Donde claramente del dibujo la función f es esta función que está aquí abajo. Voy a darle un poquito el color rojo, a ver si me deja. Ahí sí. Entonces la función f es esa curva, ¿cierto? La parábola. ¿Y la función g cuál es? ¿Será x o la constante 1? Son ambas, porque finalmente la función g, voy a escribirla aquí al ladito, se define como una función por tramo. Es x cuando x está entre 0 y 1, y es 1 para x más grande que 1. ¿Cierto? Es una función por tramo, o sea, primero es x y luego es 1. Entonces, ¿cómo hago esta resta? No me queda otra opción que dividir en los dos dominios. Es decir, separar esta integral en dos dominios distintos, usando esta aditividad. Yo puedo separar la integral. Y ahí escribirlo como una integral de 0 a 1, donde g de x vale x, y f de x es igual a x cuadrado cuartos, más otra integral que va desde 1 hasta 2, la segunda parte, donde g de x vale 1. Y f de x es igual, f de x no cambia, ¿cierto? Es la misma función en ambos intervalos. Y ese signo más proviene de la propiedad de aditividad. ¿Ya? Ese signo más lo voy a marcar. Este signo más que está ahí se refiere a ese signo más que está ahí. O sea que separamos la integral en dos partes. Y aquí ambos son g menos f. Solo que la función g tiene una pequeña variación dependiendo del intervalo donde está definida. Esa es toda la diferencia.
¿De eso o no? ¿Alguien tiene dudas con el problema? Ahora quedaría calcular la integral nomás, pero eso... Ya sabemos calcular integrales de polinomios. Podemos usar el teorema fundamental del cálculo. Podemos aproximarlo mediante sumas de Riemann. Ustedes prefieran. Como sea, no es una integral difícil de calcular, ¿cierto? Por ejemplo, sabemos que la antiderivada de x es x cuadrado dividido en 2, y la antiderivada de x cuadrado es x al cubo dividido en 3, y ahí hay un cuarto, ¿cierto? Entonces hay que multiplicar por 4. Y esto se evalúa entre 0 y 1, según el teorema fundamental del cálculo. Y la otra antiderivada es x menos la misma, x cubo dividido por 3 por 4, porque hay un cuarto allá abajito. Ese 4 se multiplica por el 3. Y esto también se evalúa, según el teorema fundamental, en los límites de integración, que es entre 1 y 2. O sea, primero se evalúa en el límite superior, ¿cierto? Y luego en el límite inferior. ¿Qué me dice el teorema fundamental? Que yo tengo que evaluar primero en el 1. Entonces me quedaría un medio menos, eso es 12, ¿sí? 1 partido por 12, menos, ese menos es del teorema fundamental del cálculo, y ahora se evalúa en el 0. 0 dividido por 2 menos 0 dividido por 12, que es 0, ¿cierto? Y lo mismo se hace con la otra parte. Ahora, 2 menos 2 al cubo, que es 8, dividido en 12, menos, este es del teorema fundamental, ese signo menos, por eso le pongo un TFC, ya para que sepan de dónde sale ese signo menos, del teorema fundamental del cálculo. Y se evalúa en el 1, es decir, me quedaría 1 menos 1 dividido en 12. Y ahí sobre una resta de fracciones no es ninguna complicación, ¿cierto? Esos son 5 sextos al final. Si ustedes hacen la resta de fracciones, da 5 sextos, no es ningún problema. Incluso pueden comprobar ahí, pueden, por ejemplo, integrar esto con un software y ver si realmente es lo que ustedes estaban pensando. Por ejemplo, ya que estábamos trabajando con el octave el otro día, continuamos trabajando con el octave. Veamos cómo nos va con ese. Entonces debería darnos 5 sextos. No sé si alguien tiene dudas hasta ahí de la aplicación. Yo, profe. ¿Sí? Ahí el último, ¿qué fue lo que hizo el último? Yo no caché. Ah, esto apliqué el teorema fundamental del cálculo. Esto que está aquí, lo voy a marcar. Esto que está aquí es la antiderivada de esta función que está acá. ¿Sí? Esa es la antiderivada. Esta que está acá es la antiderivada de la función que está aquí arriba. De 1 menos x cuadrado cuartos. Y esta es la antiderivada de x menos x cuadrado cuartos. Entonces, ¿qué me dice el teorema fundamental? Que si yo voy a calcular una integral de a a b de cierta función f, es igual a la antiderivada de esa función evaluada en b menos la antiderivada evaluada en a. ¿Cierto? Teorema lo demostramos en una clase incluso. Hicimos la relación ahí entre el cálculo diferencial y el cálculo integral y obtuvimos ese teorema fundamental del cálculo que nos permite integrar directamente las funciones siempre que consigamos la antiderivada, ¿cierto? Ese es el pero, que no siempre es fácil conseguir una antiderivada, o posible, porque a veces es imposible. Las funciones que no... Ya entendí, profe, sí. Ya ¿Se entendí entendió? sí, ya entendí lo que hizo. Sí. Las funciones que no tienen antiderivada tienen un nombre, se llaman funciones trascendentes. Ahí pueden conseguir una lista en internet incluso de ese tipo de funciones,
que no se les puede conseguir una antiderivada. Entonces, desde el punto de vista del software, bueno, dijimos que las integrales definidas se usaba el comando quad, ¿cierto? La última clase les dije que se podía usar el comando quad. Entonces, primero tienen que definir la función. Por ejemplo, f de x va a ser igual a la primera función, x menos x cuadrado dividido en 4. ¿Ya? Entonces vamos a poner x. Bueno, hay que definirla primero. X menos x al cuadrado dividido en 4. Sería la primera función. Ya, voy a cambiar de programa. Voy a poner el MATLAB porque aquí hay que cargar el sim primero y me va a tomar mucho tiempo. Si tuviéramos la restricción del horario de clase, haríamos en ese, pero... Ya, pero ahí verificamos, ¿ya? Es cosa para verificar el cálculo nomás, no tiene ninguna importancia más allá de eso. Después tenemos que verificar que eso efectivamente era 5 sextos, ¿ya? Eso era todo lo que quería hacer con el software. Aquí me falta un ejercicio. Ah, ya, me interesaba esta parte, ya. Fíjense cómo es esta región, es un poquito distinta a la anterior. ¿Cuál es la diferencia que ustedes encuentran entre esta región, así en características principales, y la región que acabamos de calcular? Fíjense en la región que acabamos de calcular y esta región. ¿Qué podrían identificar ahí que puede ser una complejidad para nuestro cálculo o qué es diferente con lo primero? ¿Qué hay dos áreas? Ya, primero identificamos dos áreas, ¿cierto? Que Y el área además, sobre la curva entre 0 y 2 no está acotada entre las raíces. Que esos cuadrantes comparten negativo y positivo. claro, también, claro. Claro, porque al principio sí, aquí era solamente cuadrante positivo, ¿cierto? Y tenemos cuadrante positivo negativo. Pero eso no es una complicación desde el punto de vista del cálculo del área, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo les expliqué al principio que daba lo mismo si está en una parte negativa, al final el área no va a cambiar, ¿cierto? Entonces, lo importante es que yo calcule la integral de la función mayor menos la función menor, independiente de si tiene una parte negativa o no. Así que por suerte tenemos ese axioma que nos permite saltarnos esa complejidad, ¿cierto? Eso que podría ser difícil. Entonces, entremos en el cálculo, hagamos el cálculo y ahí vemos qué otras dificultades se pueden presentar. ¿Qué tenemos que calcular? El área, ¿cierto? Entonces, vamos a poner aquí área de la región, es la integral del intervalo que es entre menos 2 y 2, yo puedo identificar ahí que va de menos 2 hasta 2, ¿cierto? De una función g menos una función f. Eso es lo que dice nuestra fórmula. Ahora, ¿cuál va a ser la función g? ¿Cuál va a ser la función f? ¿Cómo hacemos este cálculo? O si es que habría que hacer algo previamente al cálculo. Profe, ¿Sí? se podría como poner ese punto, el menos 2, menos 10, como el origen, pues, para calcularlo todo en el positivo. Así es más fácil calcularlo, ¿no? O igual se puede con todo eso en negativo. Se puede, porque finalmente esas dos regiones son congruentes, así que finalmente da lo mismo si tú calculas como la figura derecha con una parte negativa o la figura de la izquierda. Da igual. O sea, si se te hace más fácil mover ese punto al origen y calcularlo solo en el cuadrante, bien, porque al final el área no cambia, es invariante. Ahora, si tú quieres hacer esa traslación, hay que trasladar las funciones, ¿cierto?
los valores de x hay que trasladarlos tanto a la derecha como hacia arriba. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trasladar la función, ¿cómo se implementaría el cálculo que tú mencionas? Por ejemplo, yo tengo la función y igual menos x cuadrado más 3x. Esa curva azul, tengo que trasladarla hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? Bueno, del menos 2 al 0, o sea, serían 2 unidades, ¿cierto? Y hacia arriba, del menos 10 al 0, serían 10 unidades. O sea, debería ser 2 traslaciones. Según nos enseñan en álgebra, para trasladar hacia la derecha, yo tengo que cambiar la variable, ¿cierto? Tengo que restarle 2. Y ahí la trasladé 2 unidades hacia la derecha. Y para trasladarla hacia arriba, yo tengo que sumarle las unidades, ¿cierto? O restarle, dependiendo de si quiero trasladarla hacia arriba o hacia abajo. En este caso, como voy a trasladarla hacia arriba, le sumo las unidades que quiero trasladar. Entonces ahí me quedaría la función, esa recta azul que está ahí, quedaría arriba desde el origen y hacia arriba como una parábola. Y el mismo cálculo debería efectuar sobre la función 2x cubo menos x cuadrado menos 5x. O sea, trasladar la variable x y luego sumarle 10 para moverla hacia el punto que yo quiero que quede. No hay mucho cambio en realidad, ¿ya? No es lo que nos facilita mucho los cálculos, a eso voy. Y da lo mismo si la calculamos en la parte negativa o en la positiva porque las áreas son las mismas. Así que no debería cambiar nada. ¿Ya? Entonces, si quisiéramos aplicar directamente esta fórmula que está aquí, ¿qué cambio previo deberíamos hacer? Porque como dijo su compañero al principio, son 2 áreas. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Se podría separar, pues. Para Claro. calcular primero una área y después la otra. Claro. Entonces, nuestra área ADS sería desde el punto menos 2, voy a marcarlo con rojo, ahí el menos 2, hasta aquí, ¿cierto? Justo el 0. Sería desde el menos 2 al 0. De esta función que está en negro, que es la función 2x cubo, pongámosle ahí 2x cubo menos x cuadrado menos 5x, esa función menos la función que está en azul, ¿cierto? Que está más abajo, que es la función menos x cuadrado más 3x. Ahí ustedes pueden leer la fórmula, arriba aparece en el dibujo. Esa sería una parte, ¿cierto? Y la otra parte, desde el 0, o sea, justo desde el punto ahí que marqué en rojo, de la división, hasta aquí, hasta el punto 2, hasta donde llega el área. Sería el 0 hasta el 2. ¿Cuál es la función más grande aquí? La línea azul. O sea, aquí cambia, es menos x cuadrado más 3x primero, y después le restamos la línea negra que es 2x cubo menos x cuadrado menos 5x. Incluso hay una forma de hacerlo sin mirar el dibujo, ¿ya? Pero por lo menos mirando el dibujo es así como se obtiene, ¿cierto? Y bastante... hagan estos cálculos después en el octave. Yo ahora por tiempo no los quiero hacer, después los podemos hacer si quieren en la siguiente hora o cuando ustedes quieran. Pero ustedes inténtenlo, implementen las integrales en el octave. Por supuesto que el área no pueden entregarse la octava y decir calculame esta área porque el programa no va a entender. Pero ustedes pueden escribir las integrales, ¿cierto? Y una vez que escriben las integrales las pueden pasar al software para que las calcule. Y ahí les verifica los resultados. Entonces quedaría así, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo no conozco o no logro ver el dibujo bien, pero yo sé que son 2 funciones que se entrecruzan? O sea, yo sé que hay una función así, por ejemplo, y otra función que es así. Supongamos que tenemos ese caso. Tenemos el eje X y queremos calcular, por supuesto, el área que está entre esas 2 curvas. ¿Ya? Supongamos que no conozco el dibujo, no lo voy a estar mirando todo el rato, entonces no sé bien cuál es la función que está arriba y cuál es la función que está abajo, qué puede pasar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a integrar eso? Primero tengo que identificar los puntos de corte.
x1, x2 y x3. Supongamos que la función blanca es f y la función en azul es g. ¿Cómo identifican esos puntos algebraicamente? Sin mirar el gráfico. Pongamos aquí procedimiento. Como dijo Homero Simpson, es un procedimiento. Procedimiento mortal. ¿Cuál sería la manera ahí de identificar esos puntos? Solamente conociendo las funciones f y g, sin mirar los gráficos. Restando las derivadas. Es necesario pasar a las derivadas porque en realidad es algo bastante algebraico. Profe, ¿qué dijo? Lo escuché, lo siento. Y yo quiero identificar los puntos donde se intersectan los gráficos de las funciones f y g. Supuesto que tú conoces las funciones f y g, conoces las fórmulas. Hay que buscar la imagen en común po, de esas dos funciones. Claro. O sea, eso. ¿Dónde son iguales esas dos funciones? O sea, esa ecuación, ¿qué soluciones tiene? Eso es lo primero que habría que identificar. ¿Cuáles son las soluciones de esa ecuación? Por ejemplo, ahí, miremos en el ejercicio anterior. Y ahí tenemos dos funciones, menos x cuadrado más 3x y la otra función, ¿cierto? ¿Qué pasa si las comparamos? O sea, si buscamos sus intersecciones, ya sabemos cuáles son, pero hagamos el ejercicio solamente para verificar el procedimiento acá. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es... voy a borrar esto porque se pone mañosa la pizarra. Poner aquí, igual, ¿cierto? O sea, estoy suponiendo que son iguales. Quiero ver cuáles son los valores de x que permiten que sean iguales. Está resolviendo una ecuación algebraica, ¿cierto? En este caso, un polinomio de grado 3. ¿Ya? Ahí ustedes ponen al ladito 2x al cubo. Podemos sumar este x cuadrado acá y van a desaparecer, ¿cierto? Tienen el mismo signo. El 3x lo restamos a la izquierda, me quedaría menos 8x igual a 0, ¿cierto? Y ahí podemos factorizar por x, me queda 2x cuadrado menos 8 igual a 0. O sea que tiene soluciones x igual 0. Y la otra solución sería x cuadrado igual a 8 dividido en 2, que es 4. Es decir, x es más o menos 2. Y ahí nos aparecen todas las intersecciones, ¿se fijan? De los dos gráficos. Ahora, en polinomio eso no es complicado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando queremos intersectar, por ejemplo, un exponencial con un polinomio? ¿Han intentado resolver esta ecuación alguna vez? Ya, es un poquito difícil. Eso hay que aproximarlo, ¿no? Ya, porque es un número irracional, no es una fracción, la solución de esa ecuación. Entonces hay que hacer aproximaciones. Hay métodos para hacer aproximaciones de raíces. ¿Ya? Nosotros vimos algunos, con las derivadas se puede hacer, ¿cierto? Se puede aproximar raíces. Teorema del valor intermedio, también se puede utilizar ahí para hacer una aproximación. El que nosotros aprendimos, el método de la bisección, también lo podemos utilizar aquí para aproximar la solución. ¿Ya? Así que, claro, hay ecuaciones que no son tan sencillas de resolver o simplemente hay que hacer una aproximación, porque no tienen una manera de resolverla explícitamente. Pero en general el procedimiento es identificar los puntos en común, y una vez que lo identifican, no es necesario decidir qué función es más grande que cuál, porque en realidad no estamos mirando las gráficas ni estamos mirando los valores. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si yo quiero calcular el área, y ya identifiqué que hay puntos de intersección, x1, x2, supongamos que son 2 puntos nomás, solo para el ejemplo. 2 puntos de intersección que encontramos. ¿Cómo calculamos el área entonces?
Bueno, yo tengo que calcular la integral de A hasta el primer punto, ¿cierto? Y aquí yo no logro decidir qué función es más grande, si f o g. Entonces hago esto. Simple. Con eso me aseguro que estoy restando la función más grande, le estoy restando la más pequeña, ¿cierto? Porque ese valor siempre va a ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, estoy restando al número más grande el más pequeño, ¿no? Y lo mismo hago con el resto de la integral. De x1 a x2, de nuevo, valor absoluto. Y finalmente de x2 a b, ¿cierto? Como no sé qué función es más grande, le pongo valor absoluto. Y así no me preocupo de cuál es la función más grande y cuál es la más pequeña, ¿ya? Si es que no estoy mirando el gráfico. Obviamente si miro el gráfico es mucho más sencillo. Ahí puedo ver cuál es más grande y cuál es más chica. ¿Ya? ¿Ahí quedó claro la aplicación? Por supuesto que ahí pueden encontrar un montón de intersecciones. Yo les recomiendo mirar el libro de Thomas. Déjenme ver que lo tengo por aquí. El libro de Thomas. Y ustedes buscan ahí la aplicación en el índice, que se llama área entre curvas. Entonces buscan por aquí, ahí está. Área entre curvas. Página 291 en la edición 12. Ya por supuesto que en la edición 12 puede cambiar la página, pero hay que buscar el mismo nombre, área entre curvas. Entonces buscan acá y van a encontrar un montón de ejercicios más de los que yo he presentado aquí. Ahí, bueno, ahí tienen un montón de ejercicios. Siguiente página, tienen muchos. Área entre curvas, ahí está la que yo acabo de poner acá. Ahí tienen con 3 intersecciones. 1, 2, 3, 4 intersecciones. ¿Ya? Así que ahí pueden jugar, tienen hartos ejercicios para trabajar esta aplicación. Y otra aplicación que me gustaría ver hoy día, no sé si nos alcanza el tiempo, yo creo que sí, es cómo calcular volúmenes con nuestra definición de integral. ¿Ya? Y tiene todo que ver con un concepto gráfico. Supongamos que yo tengo aquí una figura así que es como, vamos a ponerle nombre, sólido de revolución se llama. Entonces vamos a buscar acá una imagen de un sólido. No, voy a hacerla en un programa, porque creo que mejor que quede a nuestro gusto el sólido. Voy a hacerlo en un programita que grafique. Ahí está. Ahí que quede más bonito el dibujo, porque si de repente en internet tampoco está lo que queremos. Ya, entonces vamos a indicarle una función, una curva, y lo que va a hacer el programa es rotar una gráfica, ¿ya? Lo voy a dibujar por mientras que aparece aquí el software. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a indicar una función en un cierto intervalo. Una función x, f. Y debajo de esa función, de esa curva, se genera un área, que es la que estamos calculando hace rato, y vamos a hacer una rotación de esa área. Fíjense que ahí pongo una flechita así como rotación. Imagínense que el eje X, ese eje que está en blanco, es como un palito, ¿ya? Y esta área que está arriba es como una bandera que está pegada al palito, o una hoja. Entonces, cuando ustedes giran el palito, ¿ya? Esa hoja va a hacer un recorrido en 360 grados, ¿cierto? Y va a dibujar en el espacio una figura, un sólido, ¿ya? O una figura con relleno, ¿cierto? Que le llamamos sólido de revolución, porque proviene justamente de la revolución de esta región, que está aquí. Eso es lo que hacemos, esencialmente. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a indicar una función sencilla. Primero, x. La función f de x igual a x. Ustedes saben cuál es esa, la función identidad. Si la hacen girar alrededor del eje x, me va a generar un cono, ¿cierto? Es un conito.
Ahora, si ustedes cambian a la función, por ejemplo, x cuadrado, que es la parábola, me va a generar como una trompeta, porque fíjense que esa curva no es una recta, ¿cierto? Es un poquito más curva que en la parábola x cuadrado. Y al hacer girar con respecto al eje x me va a generar una figura, un sólido que es como una trompeta, ¿cierto? Ya. Entonces tiene sentido por supuesto que, por ejemplo, si ocupan seno de x, ahí la función seno, pongámosle 0 a 2 pi, podría ser. Entonces, la función seno es así, ¿cierto? Primero sube, después baja, ¿cierto? Entonces, toda esa región la hacen girar y me queda así. Como dos ovoides, no sé cómo llamarle esa. Bueno, son figuras senoidales, pero es una forma así. Si la miran del lado, la miramos aquí, la voy a agrandar un poquito. Son como dos dumplings, de esos que se comen. ¿Ya? ¿Se fijan? La función seno. ¿Ya? Eso es lo que llamamos un sólido de revolución. Y nosotros podemos ocupar nuestra teoría para calcular los volúmenes de estas figuras. También es una aplicación bien interesante. Supongamos que yo hago ese giro y obtengo aquí un sólido. Voy a intentar dibujarlo lo mejor posible. Están trabajando al lado de mi casa, así que van a escuchar ahí un poquito de martilleo y cosas. Espero que no moleste demasiado. ¿Ya? Como un florero, ¿cierto? Se genera con esta figura. Ahí, como sólido, ¿ya? Todo relleno. Estamos girando toda la placa. Entonces, supongamos que el eje X va por ahí. Está el eje X. ¿Ya? Ahí lo hicimos girar, ¿no es cierto? Esta figura para obtener el sólido. Si nosotros cortamos con un cuchillo o cortamos con una placa aquí, justo por el medio, ¿ya? En algún punto, llamémosle X, algún valor, y hacemos un corte aquí, ¿qué figura va a aparecer? Va a ser una figura que está aquí. Es como cuando cortas un pan de molde con un cuchillo, ¿cierto? Aparece una rebanada de pan que es exactamente igual que el resto de la rebanada, digamos. Pero como aquí obtuvimos esta figura al hacer girar una curva en 360 grados, la lámina que vamos a obtener al hacer el corte es una circunferencia perfecta. ¿Ya? Siempre, no importa dónde cortemos, si cortamos más, por ejemplo, hacia la izquierda, aquí, vamos a obtener una circunferencia más grande nomás. Pero como esta figura la obtuvimos al hacer girar en 360 grados una región, siempre vamos a obtener una circunferencia al cortarla de manera transversal. ¿Ya? Y hay un principio que se llama el principio de Cavalieri, que dice que si ustedes suman las áreas de todas esas circunferencias, de todas las circunferencias que componen el sólido, van a obtener el volumen del sólido, finalmente. Entonces, tenemos que sumar áreas de los discos. Estos que están aquí se llaman discos. ¿Ya? Discos transversales o discos en el valor X. Entonces, si sumamos la área de todos esos discos, vamos a obtener finalmente el volumen del sólido completo. Pero ustedes no pueden sumar un disco así como 1, 2, 3, 4, no. Recuerden que aquí estamos sumando en un intervalo, es una suma continua. Por lo tanto, se suma desde A hasta B, todos los números. ¿Y cómo sumamos los números de manera continua? Y ahí entra nuestra teoría y nosotros sumamos con una integral, ¿cierto? O sea, sumamos desde A hasta B, con nuestra integral definida, que es la que yo les expliqué que era como una suma. ¿Qué vamos a sumar? Las áreas de los discos, pero ustedes saben cuál es el área de una circunferencia, ¿cierto? El área de una circunferencia es pi por r al cuadrado. O sea, el área de cualquier circunferencia, donde r es el radio. Pero fijémonos aquí en la segunda circunferencia, esa donde puse el valor x. ¿Cuál sería el radio de esa circunferencia? ¿Cuánto vale esa distancia en amarillo? Desde el eje X hasta arriba del sólido. Voy a poner en contexto, por acá está el X, el mismo X,
Y esa es la distancia que estamos midiendo. Bueno, no me quedó muy derechita, pero esa es la distancia. ¿Cuánto vale ese radio entonces? ¿No se ve? Como la ¿Cuánto es? imagen de aquí, Sí. como FDX. Sí, f de x nomás. O sea que sería pi por f de x al cuadrado. O sea, estamos sumando la área de todas las circunferencias que se generan en los discos del sólido de revolución y vamos a obtener el volumen del sólido. ¿Ya? Déjenme ver si tengo unos ejercicios por aquí. Profe, esto aplica para todo. Para cualquier función. Todos los sólidos de revolución. Ya. Todos. Por ejemplo, el volumen de la esfera, ¿alguien se lo sabe? ¿Cuánto vale el volumen de la esfera? ¿Alguien se acuerda del volumen de la esfera de radio A, pongámosle? Volumen de la esfera de radio A. Es 4/3 de pi por A al cubo. ¿Ya? Esa es la fórmula que van a encontrar en todos los libros de cálculo, etc. ¿Cómo la podríamos obtener nosotros? Dibujando la esfera como un sólido de revolución. Por ejemplo, si yo tengo el eje X acá, pongo aquí de menos A hasta A, o sea que por aquí en el medio está el 0, y dibujo una curva que es semicircunferencia. O sea, es como el borde de aquí arriba de la esfera, ¿cierto? Ese borde. Lo dibujo ahí. Entonces, esta es una función f de x. Tengo que averiguar cuál es la fórmula. Y todo eso que está abajo ya sabemos que es la integral, ¿cierto? Esa área bajo la curva. ¿Cuál será f de x? Bueno, ¿cuál es la fórmula, la ecuación de la esfera? La ecuación de la esfera es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a al cuadrado. Pero ¿cuál será la fórmula de esta función que está aquí, en el plano? Esta es una semicircunferencia, ¿cierto? ¿Cuál será la fórmula de la semicircunferencia? Sabemos que la circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual a al cuadrado. Esa es la circunferencia de radio A, ¿cierto? Que está aquí. Tiene radio A. Entonces, esta parte que está aquí arriba, ¿cómo se escribirá como una función? X Es una cuadrado parte. más y cuadrado partido en 2, ¿o no? No, cuidado, porque eso, el dividir en 2 simplemente te va a dar valor del radio dividido en 2. ¿Ya? Recuerda que la suma de eso al cuadrado es un valor constante. Y nosotros queremos esa función que está ahí. Pero esa función es positiva, ¿cierto? Estamos sobre el eje X. Y si ustedes despejan el y de la ecuación, me quedaría raíz de... Despejando el y, ¿cierto? Y mayor o igual que 0. Puede dar la raíz negativa o la raíz positiva, pero en este caso, como está sobre el eje X, es la raíz positiva. ¿No? Así que nos da esa función. Y si nosotros quisiéramos calcular el volumen de la esfera, volumen de la esfera, resulta que si ustedes hacen girar esta figura con respecto al eje X, se genera la esfera, ¿cierto? Hagámoslo en el programa para que se vea más bonito. Y pongamos aquí la función raíz, que es SQRT en la mayoría de los software, pongámosle un radio 1, ¿ya? 1 al cuadrado menos x al cuadrado. Pongámosle un valor fijo. Y el intervalo de menos 1 hasta 1. Menos 1 hasta 1. Ahí nos queda justo la esfera. Una pelotita. ¿Sí? Y ahí en azul está marcada la curva, la función.
¿Ya? Esa fue la que hicimos girar en torno al eje X. Y ahí se genera una pelotita que es justo la esfera. Así que estamos bien con eso. Entonces el volumen de la esfera va a ser la integral desde menos a hasta a de pi por f de x al cuadrado, que sería esa raíz al cuadrado. ¿Y esa integral cómo se calcula? Bueno, la constante pi la podemos dejar fuera de la integral, entonces al final nos queda un polinomio, que es a cuadrado menos x cuadrado, ¿no? Y eso es pi factor de a cuadrado por la integral de menos a hasta a de x, que aquí queda un 1, menos la integral de x cuadrado. Tarea para ustedes terminar esa integral, ¿ya? Termínenla con todos los detalles para que se acostumbren un poquito a las propiedades y al cálculo. ¿Cuál tiene que ser el resultado de este cálculo? Esto que está aquí arriba. El volumen de una esfera, el que conocemos que es clásico, que es 4/3 de pi por a algo. Ese debería ser el resultado que obtengan de esta integración. Hagan ustedes el cálculo y ya mañana me cuentan cómo les fue con este cálculo, a ver si pudieron hacerlo o no, si tienen algún problema. ¿Qué vamos a ver mañana? Pues si alguien está interesado en lo que viene mañana. Vamos a ver propiedades de la integral relacionadas con propiedades de las derivadas, ¿ya? Por ejemplo, ustedes conocen bien la propiedad derivada del producto, ¿cierto? Eso ya lo habíamos hecho varias veces y lo utilizamos varias veces. A partir de esa propiedad, nosotros vamos a obtener cierta propiedad de las integrales, que se llama integración por parte, por si alguien quiere estudiarla, ¿ya? Y con esa propiedad nueva de integración por parte vamos a poder calcular algunas integrales que antes eran un poquito más complicadas de calcular para nosotros. Y lo mismo vamos a hacer con la regla de la cadena. ¿Se acuerdan de la regla de la cadena? Decía que la derivada de cierta función f g de x de la composición con respecto a x es la derivada de f respecto a g por la derivada de g con respecto a x. Esa regla de la cadena también se traduce en una propiedad de las integrales y que nos permite calcular integrales, ¿ya? La primera, la regla del producto, está asociada con la integración por partes. Así se llama, integración por partes. Pueden estudiarla del libro Thomas si quieren. Y la regla de la cadena se relaciona con la sustitución. Así se llama la propiedad para integrales, sustitución, ¿ya? También la pueden estudiar del Thomas con ese mismo nombre. Si alguien quiere leerla antes de mañana. Mañana vamos a trabajar con eso. La idea es ir haciendo la relación entre el cálculo diferencial y el integral, ¿cierto? Para que a ustedes les haga sentido que estas dos teorías realmente son una sola, finalmente, que está vista desde dos puntos de vista distintos, valga la redundancia. Eso, y hagan los cálculos, si quieren los verifican con el Octave, ahí con el comando quad, pueden calcular las integrales definidas, acuérdense. O con algún programa, digamos, de internet que también pueden utilizar un software. Eso, no sé si hay alguna consulta hasta ahí, lo que quieran preguntar. Si quieren, mañana calculamos algún otro sólido de revolución también, para tener más o menos clara la aplicación. Vamos a partir con eso. Tenemos evaluación formativa esta semana, ¿ya? Mañana la publico. La evaluación formativa y cuando el jueves por ahí les publico la pauta, para que la revisen, para darles tiempo que la puedan resolver. Eso, chicos, si no hay consultas, lo dejamos hasta aquí, yo creo, ¿ya? Hemos visto dos aplicaciones interesantes de las integrales. Profe, ¿Sí? entonces a partir de estos cálculos fue que se obtuvieron el volumen de los, por ejemplo, para sacar el volumen de la esfera y el volumen de todo eso, o El volumen de la esfera es un problema muy antiguo que se partió resolviendo con los griegos, ¿ya? Y se terminó de resolver por ahí por el 1500. Las integrales atacaron el problema de la esfera y lo obtuvieron también, pero lo resolvieron también,
Pero la idea es calcular volúmenes un poquito más complejos que la esfera, ¿ya? Hay algunos sólidos que se trabajan en química, que son unos sólidos muy extraños. Les voy a tratar de buscar la figura después para que ustedes la vean. Y hace poco se encontró un sólido tridimensional que no existía dentro digamos, de la vitrina popular de los sólidos que se conocían, ¿ya? Y los volúmenes de esos sólidos son los que atacan la integral. Son un poquito más difíciles que la esfera, porque la esfera es muy uniforme, ¿ya? Pero hay sólidos que no son muy uniformes, que son un poquito irregulares. Y ahí ese, digamos, fue el objetivo de crear la integral, digamos, de aplicar la integral al cálculo de volúmenes. Porque el volumen de la esfera ya era un problema antiguo, o sea, se resolvió hace mucho tiempo. Que se pueda hacer, es como que ustedes intenten matar una hormiga con una pistola, así, es demasiado. Así, es malo el ejemplo, porque no hay que matar a las hormigas, pero piensen que con un dedo es suficiente y ocupan un cañón. No tiene sentido, ¿cierto? Entonces la integral es como eso. Es demasiado para una esfera. Se puede atacar de un problema, de un punto de vista más sencillo, pero hay volúmenes muy complicados que requieren la integral. Que ahí sí hay que ocupar el cañón, digamos, porque es un arma que es más compleja. Eso. No me hagan caso con la hormiga no hay que matarla. Vamos a probar. No. Eso, chicos.